Tú me decías que ¿para qué esto, cierto? Sí, Precisamente porque así como nosotros les encontramos unas aplicaciones a la derivada, la antiderivada es un procedimiento que también nos permite hacer unas aplicaciones. También vamos a ver unas aplicaciones y la más importante de las aplicaciones de la antiderivada es precisamente la integral. ¿Ok? Entonces la integral es una aplicación de la antiderivada. ¿Ok? Y ella no tiene a su vez otras aplicaciones muy específicas que nos permiten, por ejemplo, hallar áreas, hallar volúmenes, ¿sí? Hallar longitudes de cuerda y pues hay muchas otras aplicaciones. En física tienen unas aplicaciones bien particulares. Yo en algún momento les hablé a ustedes cuando vimos el concepto de trabajo realizado por los gases, les decía que los gases no se expanden o no se comprimen de una forma lineal, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir que el gas, cuando pase un segundo pasa aquí, luego 2 segundos aquí, 3 segundos aquí, o lo mismo, dependiendo de la altura, la presión atmosférica no se, no se disminuye en forma lineal. Quiero decir que si subo 1000 metros, disminuyo 10 y otros 1000 metros vuelvo a disminuir 10. No, eso no ocurre. Entonces, las integrales son herramientas que permiten hacer aplicaciones precisamente cuando tenemos variaciones de algunas variables, valga la redundancia, que no son lineales. ¿Ok? Entonces, por ahí vienen las grandes aplicaciones de la derivada. En la ingeniería, pues, a ver, qué decir, son base de muchos procedimientos de ingeniería el concepto de la integral. ¿Ok? Lógicamente, para ya estudiantes que van a, van a ingresar a ese tipo de carreras que son, digamos que son más fuertes en la parte matemática, pues van a tener que ver unas integrales un poco más complejas y por ello tendrán que ver algunos procedimientos de métodos de integración, ¿ok? Que son básicamente métodos para hacer antiderivadas, sino que se les dice así, métodos de integración. Bueno, entonces, esta es, digamos que la regla que tiene que ver con sumas y restas. Nosotros vimos otra regla de derivación que era la regla del producto. A pesar de que por ahora no la vamos a utilizar y pues va a depender de hasta dónde podamos llegar con nuestro curso de cálculo, pues vamos a verla para poderla entender. ¿Sí? Vuelvo y repito, todavía no la vamos a utilizar, pero sí es importante que la reconozcamos. La regla del producto, si ustedes recuerdan, decía la derivada, ¿no? La regla de la derivación de un producto, que si uno tenía f de x igual a g de x multiplicado por h de x. Entonces, la derivada de esto tenía la forma derivada del primero multiplicado por el segundo más la derivada del segundo multiplicado por el primero. ¿Ok? Para hacer este procedimiento de antiderivación, lo que ocurre es que nosotros vamos a tener una función y lo que vamos a ver en esa función es que va a haber una parte de esta expresión. ¿Sí? Va a haber una parte. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo puedo tener, por ejemplo, ¿qué pasa si esto que yo tengo aquí lo paso para este otro lado? Me quedaría que f' menos h' por g va a ser igual a g' por h, ¿cierto? En los ejercicios, nosotros lo que vamos a encontrar es algo como esto. Es decir, aquí hay una multiplicación. Lo que
para poder aplicar la regla de antiderivación pensando en esto, entonces yo debo entender que dentro de lo que yo obtengo, tengo un pedazo, primero tengo una multiplicación, ¿cierto? Donde va a haber dos funciones y una de esas funciones puede ser antiderivada. Des en cuenta que si esto es derivada es porque tiene que existir una función que la generó, que generó esa derivada. O sea que esto debe tener su derivada. Y esto va a ser posible derivarlo para poder tener esto. ¿Listo? Entonces, son unas condiciones particulares que nosotros vamos a ver en la función, en el ejercicio, donde vamos a tener dos términos, por ejemplo, x y seno de x. Entonces, debe cumplirse que esto se pueda integrar, es decir, antiderivar, y que esto se pueda derivar. ¿Ok? ¿Para qué? Para generar estos dos términos que tenemos acá. La antiderivada de esto, que es lo que yo estoy llamando G', y esto que sería H. Entonces, esto se tiene que poder antiderivar para que sea esto de acá. Y esto se puede derivar para poder generar esto de acá. ¿Ok? Cuando ya se tiene eso, entonces ahí sí decimos que tenemos la forma de una derivada de un producto y se aplica la regla que algunos por allá le dicen, dizque la regla de la vaca, o porque por allá dicen que, bueno, es una vaca que yo no sé qué cosa, ¿ok? Entonces, vuelvo y les digo, esto es un método que nosotros vamos a ver en la medida en que el curso nos alcance a llegar hasta ese punto, ¿ok? Por ahora, las únicas antiderivadas que nosotros vamos a calcular, pues son las de las reglas que ya vimos anteriormente. Es decir, la integral de una constante o la antiderivada de una constante, la antiderivada de una constante, la antiderivada del cero que es la que me genera una constante. A ver, la vamos a escribir más técnicamente. Como nosotros no conocemos, aquí lo hice para que viéramos que efectivamente yo volví a la función original, ¿cierto? Pero en los problemas yo no conozco la función original que generó la derivada y que esa derivada a su vez genera la antiderivada. Por lo tanto, yo no puedo hablar de que tengo una función f'. Sencillamente voy a decir que tengo una función, ¿sí? Si nosotros tenemos una función, entonces vamos a notar la antiderivada sencillamente como f mayúscula. O sea que f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. ¿Ok? Tengo una pregunta. Dime. Tú nos das la función normal bueno, no, espera. Tú nos das la derivada y nosotros la tenemos que antederivar, o tú nos das la principal y Ah, nosotros sí, tenemos sí, que derivarla y antederivarla. sí, Mafe. Exactamente lo que acabaste de decir. Yo les doy una función que sería la derivada de otra función. El asunto es que no la conocemos. Entonces, ustedes van a tener esto y sencillamente lo que van a calcular es su antiderivada, aplicando precisamente las reglas, que es la que quiero resumir ahorita acá. ¿Ok? Entonces, Ya no hay que derivar, ¿cómo ven? no hay que derivar. Tú ya la has derivado. No, efectivamente, no hay que derivar, ¿sí? Porque es que nosotros no conocemos de dónde vendría. Yo lo que les doy es esta para que ustedes sencillamente antideriven, ¿ok? Entonces, la primera regla me dice que si f de x es igual a 0, entonces su antiderivada es igual a una constante, ¿ok? La segunda regla me dice que si f de x, esto lo estoy haciendo porque fue que ya lo vimos como
teniendo una constante me generaba otro término. Si yo tengo una constante, entonces su antiderivada es igual a la constante multiplicada por x. Es decir, sencillamente le agrego una x a esa constante. Si tenemos una función que tiene la forma x elevado a la n, entonces su antiderivada es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿Listo? La siguiente regla me dice que si f de x es igual a una constante multiplicada por una función, entonces su antiderivada es igual a la constante multiplicada por la antiderivada de esa función. Y la última que vamos a estar utilizando. Si f de x, sumas y restas. Si f de x es igual a g de x más h de x menos l de x, entonces la antiderivada es la antiderivada de cada pedacito. Entonces esto sería e mayúscula de x más h mayúscula de x menos l mayúscula de x. ¿Ok? Al igual que lo que ocurrió con las derivadas, pues cuando nosotros tengamos algo que se combine entre esto y esto, es decir, que g de x tiene esta forma, que es lo normal que nos va a ocurrir, que g de x tenga esta forma, entonces, pues vamos a unir estas dos reglas en una sola, o mejor, en una sola operación, para no hacerlas por separado, sino que las hacemos de una sola. ¿Ok? Ahorita vamos entonces a ver el ejemplo de cómo nos quedan unidas estas dos. Aunque ya lo hicimos, pero para que vean cómo lo vamos a hacer de forma práctica, para no estar aplicando dos reglas en un solo procedimiento. De una vez vamos a hacerlo. Digamos que yo tengo f de x igual a 8x elevado al cuadrado. Y me dice que tengo que hallar su antiderivada. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que ella cumple esta forma porque es una constante, que sería el 8, multiplicado por un término que tiene x. ¿Cierto? Esto es lo que, esta g de x, lo que me está diciendo es que es un término que tiene x, así de sencillo. Pero esa g de x tiene esta forma particular, que es x elevado a la n. ¿Ok? Entonces, lo que les digo es que voy a combinar estas dos reglas de una vez. ¿Cómo las combino? Entonces, si nosotros las combinamos, sencillamente me quedaría c por x elevado a la n más 1, todo sobre n más 1. De una vez estoy combinando las dos reglas ahí, haciendo ese procedimiento. Entonces, me quedaría la constante f mayúscula, entonces, ¿cómo quedaría? La constante que es 8. Al exponente le aumento un grado. Entonces, si está a la 2, pasaría a la 3.
y divido, des en cuenta que este divisor es exactamente este mismo exponente. Ah, me comí la x, ¿no? X elevado a la 3 y divido entre el mismo exponente. Y ya con eso estamos obteniendo su antiderivada aplicando estas dos reglas de una vez, juntas. ¿Sí? Lógicamente, si estos dos se pudieran dividir, pues los dividimos, o si se pueden simplificar, sencillamente los simplificamos. En este caso, no se puede ni dividir ni simplificar. Sencillamente los dejamos así. ¿Preguntas, inquietudes? No, No, ¿cierto? Eso está muy fácil. Ok. ¿Puedo borrar ya todo esto? yo creo que sí. Entonces, hallar la antiderivada de... Bueno, aquí voy a recordar, porque vale la pena debido a que es muy sencilla, esa regla de derivación. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros también vimos la regla de la función exponencial, que me decía que si f de x era igual a elevado a la x, esta es una función exponencial, ¿no? Entonces su derivada era lo mismo. Era a elevado a la x, pero multiplicado por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Y vimos un caso especial de ella, y era qué pasaba si f de x era igual a e, que era el número neperiano, elevado a la x, y resulta que al aplicar esta regla, f de x igual a e elevado a la x por el logaritmo natural de e, resulta que este logaritmo natural, ¿recuerdan cuánto daba? ¿Recuerdan cuánto daba ese logaritmo natural? 1, creo. 1, correcto, 1. Entonces, si esto da 1, pues ¿qué significa? Que la derivada es igual a la misma función. ¿Sí? Para este caso particular, la derivada de esto es lo mismo, exactamente igual, no cambia. Entonces la antiderivada tampoco tiene que cambiar. ¿Sí? Tiene que ser la misma, es decir, que si yo tengo esto, su antiderivada tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Sí está claro? Quería recordarles esa regla porque yo la puedo incluir ahorita dentro de los problemas que vamos a plantear. Bueno. ¿Qué? Ah, ya. Allá la antiderivada de ella, entonces íbamos a proponer una función. F de x igual a 4x al cubo más 6x al cuadrado menos 8x más 3. ¿Listo? De una vez para que podamos entender cómo es que siempre se genera la familia de curvas. Cuando uno suma, cuando un término, cuando yo a cualquier cosa le sumo 0, ¿el resultado cambia o no cambia? Es decir, si yo tengo 8 y le sumo 0, ¿cuánto me da? No cambia. No cambia, ¿cierto? Sigue dando el mismo 8. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como si tuviera un 0 aquí adicional. Al fin y al cabo, le sumo un 0, no va a pasar nada, sigue siendo exactamente lo mismo, no cambia en nada. ¿Ok? La idea es que interpretemos la existencia de este 0 para poder generar toda la familia de curvas de la antiderivada. ¿Ok? Entonces vamos de una vez. Como tenemos
sumas y restas, pues aplicamos la regla de sumas y restas que me dice sencillamente que la antiderivada sería la antiderivada de esto más la de este, menos la de este, más la de este, más la de este. Así de sencillo. Y ya vimos entonces cómo antiderivar esto. Aplicando las dos reglas que dijimos que podíamos juntar, ¿cierto? Decíamos que esto era 4, dejábamos el 4, la x le agregamos un exponente, o le agregábamos un grado mejor, y lo divido entre el mismo exponente. Por ahora voy a dejarlo así. Más, igual por acá, dejamos el mismo número, a la x le agrego un grado, y lo divido entre el mismo exponente. Aquí, el 8, aquí el exponente es 1, entonces quedaría, le agrego un exponente a la 2 y divido entre el mismo exponente. Aquí tengo una sola constante. Recordamos que para esa regla de la constante era solamente agregarle la x. Y por último, la antiderivada del 0, que es una constante. ¿Ok? Y lo último que hago aquí es simplificar lo que se pueda simplificar, o dividir lo que se pueda dividir. 4 dividido entre 4 me daría 1, quedaría x elevado a la 4. Más 6 dividido 3 me quedarían 2, x elevado a la 3. 8 dividido entre 2 serían 4, x elevado al cuadrado, más 3x, más nuestra constante. Y esto sería la antiderivada de esa función. Eso es muy fácil, ¿sí o no? Realmente el problema no va a ser encontrar antiderivadas porque digamos que los ejercicios que ustedes van a resolver van a tener ecuaciones como esta. Van a tener ecuaciones de esta forma. Así que esto va a ser muy simple. ¿Sí? El problema en algunos casos va a ser tratar de convertir la función que tengamos en algo como esto. ¿Ok? Ahí es donde puede radicar en algún momento la dificultad de un problema, que podamos encontrar o podamos convertir la función en algo como esto, en una función polinómica. Porque al fin y al cabo, todas estas reglas que ustedes están viendo, pues aplican precisamente para funciones polinómicas, funciones que tienen estas formas. No tienen, dense en cuenta que aquí no ha habido productos, ¿sí? No ha habido divisiones en esta función que teníamos acá, no teníamos divisiones de dos funciones, ni nada por el estilo. Era solamente sumas y restas, pare de contar, exponentes por ahí, coeficientes y nada más. ¿Ok? Veamos esta función entonces. Y me dice que tengo que hallar la antiderivada de esta función. Resulta que hasta donde nosotros estamos viendo, no hemos visto ninguna antiderivada de una función como esta. Esta es una función racional y hasta ahí nosotros no hemos visto cómo antiderivar una función racional. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿O cómo puedo convertir? Pues sencillamente resolviendo esta división que aparece ahí. Esto es una división y por lo tanto tenemos que resolverla. Voy a mostrarles entonces cómo se haría la división de esos dos polinomios y con eso entonces se me va a convertir. ¿Ok? A lo que quiero llegar es esto. Yo tengo una expresión que tiene la forma 8 menos 2, bueno, no menos 2, menos 6, todo sobre 2. Cuando yo tengo eso, ¿cierto? Esto es una fracción, igual que aquí, tengo una fracción. Pero ¿cómo hago para eliminar la fracción? Pues sencillamente resolviendo la división, ¿sí? Entonces,
no es el mismo caso, no es exactamente igual, pero veamos. ¿Yo qué tendría que hacer? 8 dividido entre 2, me quedarían 4, menos 6 dividido entre 2, me quedarían 3. Y ya se me convirtió en una fracción, de una fracción, se me convirtió a una expresión polinómica. Eso es lo que pretendo hacer acá. Resolver esa división para convertirla en una expresión polinómica. ¿Ok? Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer. El proceso es muy semejante a como nosotros hacemos una división normal. ¿Ok? Recuerden que la división nosotros colocamos aquí el dividendo, por aquí irá el divisor y por aquí va el cociente y todo ese cuento. Vamos a hacer lo mismo. Colocamos entonces el polinomio x elevado a la 3 menos 9 x al cuadrado más 27x menos 27. Y todo eso lo vamos a dividir entre x menos 3. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer, igual que como hacemos normalmente, es encontrar una expresión que multiplicada por esta x me pueda eliminar a esta x. ¿Qué expresión multiplicada por x me quedaría x a la 3? Pues sería x a la 2. Y lo coloco aquí abajo. ¿Sí? Y efectivamente vamos a hacer eso. X a la 2 por x me quedaría x a la 3, que lo coloco acá, y lo vamos a restar. ¿Ok? Me perdí, no entendí. Vuelvo y juego. Vuelvo a empezar. Se va a acabar la reunión. Me queda menos de un minuto. Listo. Entonces, abramos otra, ¿sí?